Yo quiero compartir con ustedes esta noche una palabra sobre otra historia conocida. Venimos en cada transmisión trabajando sobre palabras conocidas, ¿no? Sobre historias conocidas. Y hoy, en estos días, preparando este mensaje justamente, me di cuenta que venimos hablando prácticamente todo el tiempo acerca de personas encerradas, personas que experimentaron algún tipo de encierro. Obvio, bueno, el Señor está dando palabra específica para este tiempo y entonces, nos hace vernos a nosotros mismos en esas historias de personas que han estado encerradas. Y hoy les quiero leer una que está en el capítulo 6 de Jueces, insisto, una historia bien conocida. Y vuelvo a decir, mientras ustedes buscan allí en sus Biblias o donde tengan el texto, en el teléfono, donde sea, les vuelvo a decir que estos mensajes son parte de una serie que no teníamos planificada predicar y que además no está cerrada porque tiene que ver con palabras que vamos recibiendo todo el tiempo acerca de este encierro con propósito que el Señor nos está permitiendo atravesar. Cada una de estas palabras nos va llevando a un nuevo nivel y es importante para nosotros, por lo menos, que como iglesia sigamos cada uno de estos mensajes a través de toda la serie, que no sabemos cuándo va a terminar, ¿sí? Pero cada mensaje está conectado al anterior y con seguridad al próximo que viene también, con la diferencia de que no sabemos cuál será el próximo, ¿sí? Porque el Señor va dictando su palabra semana tras semana. Jueces capítulo 6, entonces, a partir del versículo 1, les voy a ir leyendo algunos versículos sueltos, así que si se pierden la lectura de su Biblia, aquí en la pantalla aparecerá el texto. Pero esa historia dice que los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de Madián. Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en lugares inaccesibles. Y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban al oriente y los atacaban. Acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra. Y no les dejaban a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Venían en grandes multitudes, como si fueran una plaga de langostas, y acampaban con sus ganados y camellos, y devastaban la tierra. Por culpa de los madianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado, así que clamaron al Señor. Entonces el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encina que era propiedad de Joás el abieserita. En ese momento Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. El Señor lo miró fijamente y le dijo: con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Pero Gedeón le respondió: mi señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. El Señor le dijo: confía en mí, porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Pero Gedeón respondió: si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de que has hablado conmigo. Por favor, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva y te presente la ofrenda que tengo para ti. Y el Señor le respondió: esperaré a que vuelvas.
Gedeón fue entonces y preparó un cabrito, tomó 20 litros de harina para hacer panes sin levadura, y luego puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y todo esto lo llevó y lo puso debajo de la encina. Allí el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña, y sobre ella derrama el caldo. Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel del Señor extendió el bastón que tenía en la mano y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura. Al instante brotó fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Allí Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó El Señor es la paz. Y hasta el día de hoy este altar puede verse en Ofra de los Abiezeritas. Esa misma noche el Señor le dijo a Gedeón: ve y toma el toro de 7 años, es decir, el segundo del hato de tu padre. Luego derriba el altar que tu padre levantó en honor de Baal, y derriba también la imagen de acera que está junto al altar. Luego, en un lugar conveniente, en la cumbre de este peñasco, edifica un altar al Señor tu Dios, y cuando hayas tomado el segundo toro con la madera de la imagen de acera que derribaste, me lo ofrecerás como holocausto. A la mañana siguiente, cuando todos se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado, que la imagen de acera que estaba a su lado había sido destrozada y que el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar. Ese día, Gedeón fue llamado Jerubbaal, es decir, que luche Baal contra él, porque había derribado su altar. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste hizo sonar el cuerno, los abiezeritas se le unieron. Una de las primeras cosas que debemos revisar constantemente en nuestra vida cristiana, pero sobre todo ahora, en este tiempo, es cómo nos relacionamos con la palabra de Dios. Jesús dijo: el que ama mi palabra, guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Señor nos enseña que realmente manifestamos que lo amamos según cómo guardamos su palabra. Y si hay un tiempo en el cual debemos acercarnos más que nunca a su palabra, es ahora, ¿sí? Porque es ahora cuando necesitamos una dirección clara, precisa, de alguien que sepa qué va a pasar mañana. Y el único que lo sabe es el Señor. Necesitamos su palabra. ¿Cuál es el poder que tiene su palabra? Bueno, nos lo dice la misma palabra. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y la médula, discierne los pensamientos e intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este texto revela el cómo opera la palabra, pero cuando lo volví a leer en estos días, lo que más me impactó es esto, que es una palabra viva y eficaz, dice el autor de Hebreos, ¿no? Palabra viva. Claro, ¿cómo no va a ser viva si Jesús mismo es la palabra, ¿no? Él dijo que Él era la palabra. Así que la palabra de Dios es viva y eso es lo que necesitamos en este tiempo. El problema de mucha gente es que se acerca a la palabra como si fuera un libro común y corriente. Y claro, los libros comunes y corrientes, ¿sí?, se mueren en determinada generación. Piensen solamente en algún libro que en su tiempo fue famoso, o no sé, yo pensaba, por ejemplo, mientras escribía esto, en libros que leí cuando yo iba al colegio, al secundario, por ejemplo. Si ya sé, no se rían, fue en el siglo pasado, por supuesto que sí, pero para el ejemplo sirve, porque esos libros que me hacían leer, hoy ya casi ni siquiera están en las librerías.
Eso es lo que sucede cuando nosotros tomamos a la Biblia como si fuese una palabra común y corriente. Sucede como con esos libros. Pasan de moda, pasan de época, ¿sí? Pero como la palabra de Dios es viva y eficaz, permanece por siempre, permanece a lo largo de las generaciones. ¿Sí? Es decir, la Biblia, que no solamente fue escrita hace muchísimos años, sino que además viene siendo leída desde aquel tiempo, sigue siendo el libro más leído de la historia. Entonces, en esta historia que hoy acabamos de recordar, la historia de Gedeón, vemos a un Gedeón que intenta, no sé, creo, hacer quedar a Dios como mentiroso. Porque lo primero que hace Gedeón, ni bien le aparece ese ángel, que creo que es el mismo Señor que se le aparece, es recordarle las promesas que había oído de sus padres acerca de Dios y cuestionar que la presencia de Dios no había estado en ese tiempo con ellos. Recuerden el principio de la historia, lo leímos, ¿no? 7 años hacía que ellos venían sufriendo los ataques constantes de sus enemigos. Ataques que impedían que ellos crezcan, que fructifiquen, que produzcan, ¿no? Así que Gedeón le reclama eso y creo que en cierta forma aquí vemos uno de los frutos del encierro de Gedeón. Gedeón estaba encerrado. Bueno, en este momento específico estaba encerrado, ahora se lo voy a explicar. Pero ellos vivían una especie de encierro, ¿por qué? Porque no podían definitivamente expandirse, ¿sí? No podían producir, como dije recién. Entonces, como fruto del encierro, viene el reclamo a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios del cual nos hablaron? ¿Qué pasa que ahora nos soltó las manos? Pero claro, cuando Gedeón manifiesta este pensamiento, él en realidad no está haciendo una revisión de cómo Israel se había estado relacionando con Dios y con su palabra, ¿sí? Lo leímos también al principio de la historia, ¿sí? El texto dice que ellos llegaron a esa situación porque el pueblo se apartó de Dios, obviamente también se apartó de su palabra. Entonces esa palabra, al ser palabra viva, dejó de ejercer poder sobre ellos. Y cuando la palabra viva deja de ejercer poder sobre nosotros, el que ejerce poder es otro, en este caso el enemigo de Gedeón y de todo ese pueblo, ¿no? Gedeón, cuando tendría que haberlo hecho, como el resto del pueblo, no encarnó la palabra, porque la palabra viva hay que encarnarla, es viva y hay que vivirla, eso significa encarnarla. Gedeón no encarnó la palabra, por tanto, lo que se encarnó en él fue la incredulidad. ¿Sí? Prestemos atención, porque esta historia nos muestra a nosotros lo que nos sucede cuando abandonamos la palabra, cuando no encarnamos la palabra. Cuando no permitimos que la palabra de Dios se manifieste a través de nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, empieza a manifestarse la incredulidad, ¿no? Y sobre todo en tiempos de crisis como las que estamos viviendo ahora, y creo que esto va a durar un tiempo, ¿sí? La incredulidad se manifiesta a través de ¿qué? A través de quejas, como pasó con Gedeón. Entonces, miremos algunas cosas a través de esta historia de lo que sucede cuando esa palabra de Dios no se manifiesta en nosotros. Primero, cuando la palabra viva no se encarna en nosotros, Madián, siguiendo el ejemplo de la historia, ¿no? Madián se hace dueño de nuestros días. Aquí en esta historia, Madián representa el cambiar la palabra viva por las palabras de las tinieblas. Eso fue lo que pasó con Gedeón. Él empezó a creer más lo que le susurraban desde las tinieblas. Dios no existe, Dios no está, Dios se fue, Dios nos abandonó. Ese era el comentario de las tinieblas. Entonces Madián representa eso, representa lo que sucede cuando nosotros abandonamos la palabra de Dios, ¿sí? Empieza a manifestarse la palabra o la palabrería de las tinieblas. Entonces, ¿qué sucede? Madián nos ata a temporadas cíclicas de miseria. Temporadas cíclicas de miseria. En la historia lo que vemos es esto, que Madián cada tanto aparecía y volvía a destruir todo, ¿sí? Algo cíclico. Por eso Gedeón estaba
escondido, porque ya se había acostumbrado que cada tanto, no dice la historia cada cuánto, pero dice que cada tanto aparecía Madián y volvía a destruir todo. Así que ellos trabajaban y aparecía Madián y destruía. Volvían a trabajar y volvía a aparecer Madián y a destruir. Algo cíclico. Entonces, por eso te estoy diciendo esto. Madián te ata a temporadas cíclicas de miseria. ¿Sí? El reino de Dios no es así. El reino de Dios no es cíclico, sino que es dimensional. Ahora les voy a explicar esto, pero déjenme que les explique algo primero, porque aquellos que nos siguen constantemente y sobre todo los líderes ya han escuchado la palabra cíclico, ¿sí? Y muchas veces dijimos que la educación, la formación en el reino de Dios es cíclico. Bueno, pero hablamos de la formación. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos dice algo, con el tiempo nos lo vuelve a decir, en otro nivel, pero nos lo vuelve a decir. Y más adelante nos lo vuelve a decir. En ese sentido, la educación del reino sí es cíclica, pero el reino en sí no es cíclico, el reino es dimensional. Fíjense lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice que nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, presten atención, somos transformados de gloria en la misma imagen, ¿sí? De gloria en gloria. Eso es de dimensión en dimensión. ¿Sí? Es decir, que cada vez que Dios hace algo en nosotros y se manifiesta su gloria, estamos en una dimensión y de esa dimensión pasamos a la próxima y luego pasamos a la otra y después otra más y así. Entonces, el reino de Dios es dimensional, de gloria en gloria. Pero el reino de las tinieblas se maneja cíclicamente. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Pues cuando hablaba Dios con Satanás en una oportunidad, la historia de Job, ¿se acuerdan la historia de Job? ¿Sí? Dios le pregunta al diablo, ¿de dónde vienes? Y el diablo, ¿qué le contestó? Ustedes se están acordando en este momento, ¿no es cierto? El diablo le dijo, de andar dando vueltas por la tierra. Así es como se maneja el diablo, así es como se maneja el infierno, cíclico. Por eso es que cada tanto a tu vida vuelven esas miserias. Vos decís, no puede ser, otra vez me está pasando esto, ¿no? A veces hacemos chistes, ¿no? Pero esos chistes que hacemos manifiestan lo cíclico de los ataques del infierno. Por ejemplo, decimos, se rompió la heladera en casa. Entonces, ya sabemos, los próximos días se va a romper el lavarropa. Y después se va a romper el microondas. Y después se va a romper el televisor, ¿no? Como que hay ciclos de miseria en nuestra vida. Así actúa el infierno. Así actúa el infierno. Por eso hoy quiero traerles esta palabra. Porque la palabra viva nos incluye en lo dimensional, rompe con lo cíclico del infierno y nos hace vivir de dimensión en dimensión. Este es tiempo de acercarnos a la palabra de Dios para que lo dimensional del reino de Dios empiece a manifestarse. Cuando abandonamos la palabra, entonces comenzamos a vivir esas temporadas de miseria que van y vuelven, a nuestra vida, ¿sí? Hasta que pasa lo que le pasó a Gedeón. Nos acostumbramos a la miseria, ¿sí? Nos acostumbramos. Empezamos a acostumbrarnos a la enfermedad, empezamos a acostumbrarnos a que nunca tengamos plata para ahorrar. Empezamos a acostumbrarnos, ¿no es cierto? Y esa miseria nos agenda, repetida y regularmente, un encuentro con el cual nos vence, ¿sí? Siempre estamos como vencidos. ¿Y qué es lo que sucede con el tiempo cuando cíclicamente somos vencidos? Nuestra autoestima va siendo erosionada, se va desgastando. Y cada vez tenemos un concepto de nosotros mismos mucho inferior a lo que Dios cree de nosotros. Ahora lo vamos a ver en la historia de Gedeón. Fue lo que le pasó a él, ¿sí? Cuando sucede esto, también algo más que se agrega es que Madián nos muda de una casa de primera clase a una casa de tercera clase. Creo que no estoy hablando justamente de
casas materiales, más bien quizás de ámbitos. Pero sigo el ejemplo que se usa aquí en el versículo 2 cuando se habla de cuevas y cavernas, ¿sí? La verdad que cuando yo leí el texto, digo, en mis apuntes primero había notado que Madián nos muda de casas de primera clase a segunda clase. Pero después volví a releer el texto y claro, dice cuevas y cavernas. Eso para mí no es ni segunda clase, es tercera clase. Es lo que hace Madián, es lo que hace el infierno cuando tiene acceso a nuestro corazón, ¿sí? Nos quita de ambientes de primera y nos traslada a ambientes, bueno, en mis apuntes, de tercera, ¿sí? Cuando la palabra viva no está encarnada en nosotros, abandonamos todo lo que sea de primera clase. Y entonces empiezan frases típicas como, por ejemplo, bueno, no voy a tener un auto 0 kilómetros, mejor me quedo con un auto así, feíto como está, para que no me lo roben. ¿Escucharon eso alguna vez? Mejor el auto feo para que no me lo roben. Mejor una casa no muy arreglada para no llamar la atención. ¿Sí? Me he visto común y corriente para que nadie se fije en mí. Esa frase, ¿qué están manifestando? Están manifestando un trabajo del infierno, al que hemos llamado Madián, moviéndonos de ámbitos de primera clase a ámbitos de tercera, cuarta, quinta, lo que ustedes quieran, según lo hayan experimentado, ¿sí? Aún la manera de trabajar deja de ser de primera clase. ¿Por qué? Porque empezamos a ir al trabajo para cumplir. ¿Les pasó eso? ¿No les pasó que a veces ya tienen ganas de cambiar de trabajo? Bueno, es porque empezamos a acostumbrarnos. Acuérdense, lo cíclico termina generando costumbre. Lo dimensional no. Porque se va renovando de día en día. Lo cíclico nos termina acostumbrando. Por eso, ojo, si nos está pasando, quizás estamos empezando a ser dominados por un Madián que representa palabra común y corriente, no representa palabra de Dios. ¿Qué más nos sucede? En el ámbito de las relaciones, por ejemplo, ya nuestras relaciones no son de primera, empiezan a ser relaciones de segunda, de tercera. ¿Por qué? Porque empezamos a manejarnos con manipulaciones, engaños, mentiras. Son manifestaciones de tercera clase, ¿sí? La manera en cómo deseo cambios en mi vida ya no es de primera clase. Es decir, hubo un tiempo quizás cuando la palabra de Dios trabajaba sobre tu corazón, que querías esos cambios que se vean, cambios que se manifiesten con transparencia, con santidad, pero ahora los cambios empezamos a desearlos con corrupción, con estafas. Vamos viendo a ver de qué manera nos notan diferentes, pero no pagando el alto precio, ¿sí? Engaños, estafas. Es lo que hace Madián cuando la palabra viva empieza a desaparecer de nuestra vida. Por causa de Madián nos acostumbramos a convivir con el temor. Como le pasó a Gedeón, miren, él no había un lugar donde estos israelitas limpiaban el trigo, ¿sí? Al lugar lo llamaban Era, no era de tiempo, sino era de un espacio físico, un espacio de terreno limpio y firme. Ahí limpiaban el trigo y generalmente eso estaba al aire libre, generalmente o siempre, al aire libre. Pero él ahora estaba limpiando trigo donde se pisa la uva para hacer el vino. Eso generalmente eran lugares cerrados, tipo cuevas, ¿sí? Con un gran piletón donde se echaban las uvas y ahí se pisaba. Bueno, ahí se hacía la uva, pero él ahí ahora no estaba haciendo uva, no estaba haciendo vino, él estaba limpiando trigo. Es decir, es como que Gedeón había desarrollado una tecnología de cómo limpiar trigo a escondidas. ¿Sí? ¿No les pasó eso? De que de pronto por las circunstancias que viven empiezan a cambiar lo que debería hacerse. Mientras escribía estos apuntes me acordaba una vieja historia, seguro que ustedes la saben, la deben haber escuchado un montón de veces, pero bueno, se la recuerdo en todo caso para que entendamos bien cómo es que actuamos. Es la historia de aquella señorita que, bueno, se había casado hace poco y cuando iba a hacer el vacío al horno, antes de meter el vacío al horno, le cortaba las dos puntas, ¿sí? Al paso del tiempo, este nuevo marido
nuevo marido no porque haya tenido otro, sino porque recién se habían casado, le llamó la atención y entonces le preguntó por qué cada vez que metía el vacío al horno le cortaba las dos puntas. Entonces ella dijo, bueno, porque así lo aprendí a hacer de mi mamá. Así que no faltó oportunidad en que la suegra aparezca por su casa 10 minutos después, ¿no? Suele suceder cuando los hijos recién se casan. Y entonces le preguntó a la suegra por qué es que le había enseñado a su hija a hacer el vacío al horno cortándole las dos puntas. Y entonces le dijo, bueno, es que así lo aprendí de mi mamá. Cuando alguna vez se encontró con la madre de la madre, o sea, la abuela de su esposa, le preguntó por qué al vacío le cortaban las dos puntas antes de meterlo al horno. Y la abuela dijo, lo que pasa que cuando yo me casé, mi fuente era muy chiquita y no me entraba al vacío entero, así que le cortaba las dos puntas. Claro, su propia hija y la nieta no tenían problema con la fuente, pero ya habían aprendido a cortarle la punta al vacío. Se habían acostumbrado a lo que durante tanto tiempo vieron. Y es lo que le estaba pasando a Gedeón. Él se estaba acostumbrando a la miseria, ¿sí? Y le pasa a tanta gente, ¿sí? Que empieza a vivir naturalmente con miedo. Todo el tiempo manifiesta miedo. Probablemente con sus labios te dice, no, yo miedo no tengo miedo de que me pase nada, pero en la cocina tiene un arsenal de medicamentos por si las dudas. ¿No es cierto? Aprendemos a manejarnos con el miedo, nos acostumbramos a eso. Hay gente que se acostumbró a la enfermedad, como hay gente que se acostumbró, por ejemplo, hablando de enfermedad, a cómo conseguir dinero con la enfermedad. ¿Vieron esa gente que se aprovecha de la enfermedad para generar lástima y así siempre se lo esté ayudando? Bueno, es el mismo caso que le estaba pasando a Gedeón. Así también hay gente que se acostumbró a verse a sí mismo como un adicto al alcohol, a la pornografía, a la mentira. Hay gente que ya no pelea contra las tinieblas, como Gedeón ya no peleaba contra Madián. Se había acostumbrado. Eso es lo que sucede cuando la palabra de Dios desaparece de nuestros corazones. Entonces, la pregunta de esta noche es, ¿queremos vencer a Madián? Si queremos vencer a Madián, tenemos que recuperar la palabra viva. Tenemos que recuperar ese contacto fluido, personal, íntimo, cercano con la palabra viva de Dios, que es Dios mismo, ¿sí? Que es Dios mismo. Entonces, miremos ahí en esa historia qué sucedió y qué hicieron ellos para volver a tener ese contacto. Y definitivamente lo que los lleva a vencer a Madián, ¿sí? En primer lugar, el clamor por la palabra viva tiene que superar la opresión, ¿sí? Ustedes saben, cuando hablamos de opresión, hablamos de algo realmente pesado, No es una molestia, no es simplemente, algo que no me gusta. Opresión, opresión tiene un peso importante. Opresión es algo realmente pesado, ¿no? Que me carga mucho. Entonces, cuando hablamos de opresión y cuando decimos que el clamor por la palabra tiene que ser mayor que la opresión, estamos hablando de algo que va mucho más allá de llorar por lástima. Estamos hablando de anhelar la palabra de una manera mucho más fuerte, más poderosa que el mismo dolor que nos produce la opresión. El clamor tiene que ser mayor, ¿sí? Vemos que aquí, en esta historia, el clamor del pueblo no fue un acto inocente. Israel se había entregado a la hechicería, por ejemplo, ¿no? Una de las tantas cosas que había hecho. Y el acto de entregarse a la hechicería incluía, por ejemplo, muchos gritos. ¿Se acuerdan cuando Israel se apartó de Dios también allí en el desierto y empezaron a adorar al becerro de oro en medio del desierto con Aarón a la cabeza? Bueno, Moisés a la distancia empezó a escuchar, ¿se acuerdan? Muchos gritos. Bueno, la hechicería en estos tiempos también se caracterizaba por tener muchos gritos, ¿sí? Pero el clamor por la palabra tiene que sobrepasar los gritos. Es decir, en el trono de Dios mismo tiene que darse cuenta, tiene que ver que nosotros estamos más preocupados por recuperar su palabra que por continuar con nuestras costumbres. Nuestro clamor tiene que ser mayor que la maldad que estamos sufriendo.
Y aquí viene una gran pregunta. Nosotros estamos en un tiempo complicado. Este mensaje está saliendo en medio de una pandemia mundial, ¿sí? Este mensaje está saliendo al inicio de lo que se cree va a ser una gran crisis económica. La pregunta es, ¿alguno de nosotros que estamos ahora aquí en esta transmisión, ya sea de este lado o de aquel lado, hemos realmente gritado a Dios para que se manifieste su voluntad? Yo no dudo de que estamos orando, todos estamos orando. Pero el grito, el clamor porque se manifieste el poder de Dios es mayor que el clamor de dolor y de queja que hay en todo el planeta. Eso es lo que la historia nos muestra. Que el clamor de Israel fue tan fuerte que aún superó los gritos que ellos usaban para sus hechicerías, ¿sí? Israel vivía en un tiempo de desesperación realmente y empezaron a darse cuenta que lo único que los sacaría de ese tiempo sería Dios mismo. Así que empezaron a clamar hasta que el clamor subió tanto el tono que Dios entonces respondió. Ojo, no estoy diciendo con esto que Dios antes no escuchaba el clamor. Lo que estoy mostrando es que probablemente Dios espere a que nuestro clamor sea mayor que lo que antes le dimos a otros dioses, ¿sí? Y que empecemos a manifestar un real interés de que Él intervenga. Esto mismo se ve en la historia del pueblo, pero cuando todavía estaban en Egipto, Éxodo capítulo 3, Dios dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus cobradores o sus extractores, como dice en otra versión. A ver, ¿esta era la única vez que el pueblo había orado en 400 años? No, el pueblo siempre estuvo orando por la libertad. Pero durante los 400 años, esclavos en Egipto, nunca el clamor había superado el dolor, ¿sí? En este momento el clamor era tan fuerte que Dios dijo, ahora sí me necesitan. Ahora sí están sintiendo que la única ayuda para este tiempo soy yo. Eso dice Dios. Y entonces aquí, en esta historia de Gedeón, pasa lo mismo. Es más, Dios mueve su trono cuando Él entiende que la aflicción es grande. Jueces capítulo 10, versículo 16, anótenlo por ahí, después lo buscan en todo caso, pero ese texto dice que Él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel, ¿sí? Dios se angustia cuando ve nuestra aflicción. Segundo, si queremos que el bien de Dios se materialice en nuestra vida, tenemos que asumir que eso nunca sucederá si no vivimos la palabra viva. Primero tenemos que empezar a vivir la palabra viva, ¿sí? Fíjense esto, ahí en el texto que leímos, ¿no? De Jueces 6, especialmente versículos 8 y 9, nos muestra que lo profético no llegó hablándoles acerca de su futuro. No es que vino Dios y le dijo, quédense tranquilos, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. No, cuando se presenta a Dios, lo primero que hace es hablarle de su pasado y de cómo la palabra en el pasado había trabajado con ellos. Claro, es que en ese recuerdo Dios les estaba diciendo, en el pasado la palabra se había encarnado en ustedes, ¿sí? Está mostrándole que no hay ninguna posibilidad de que el bien de Dios se manifieste si la palabra no se encarna. Entonces le está diciendo a Gedeón, yo ahora me manifiesto porque la palabra de Dios se encarnó en ustedes, ¿sí? Siempre lo que antecede a la manifestación del bien de Dios es que su pueblo empieza a vivir realmente la palabra de Dios. No solamente la lee, como seguramente estuvimos haciendo todos estos días, sino que empezamos a vivir, eso es encarnar, ¿sí?, la palabra de Dios. Entonces, lo profético se le reveló a Gedeón recordándole lo que había pasado, lo que había sucedido antes, ¿sí? Y luego entonces en el versículo 10 le dice, yo les confirmé que soy el Señor de sus vidas. Es decir, lo pasado sigue siendo un presente para ellos.
La palabra sigue siendo viva, por eso la diferencia con otros libros que les mostraba hoy, ¿no? La palabra sigue siendo viva y estará viva por siempre, porque es palabra eterna. Esa palabra viva es ley, es legalidad. Entonces, cuando la palabra viva es encarnada en nosotros, entonces nuestro clamor tiene poder. Pero mientras que la palabra no esté encarnada, no hay ley en nosotros y por lo tanto nuestro reclamo nunca funciona. Insisto, nuestros reclamos empiezan a funcionar cuando encarnamos la palabra, porque la palabra es legalidad. Tercero, la palabra viva te va a decir quién sos y a qué fuiste enviado, pero nunca alimentará lo que pensás acerca de vos mismo. ¿Sí? La palabra no alimenta lo que vos pensás, porque vos podés pensar que sos un don nadie, que no servís para nada, que nunca vas a levantarte después de esta crisis. La palabra nunca va a alimentar eso. La palabra se te presentará y te va a decir quién sos y a qué estás asignado para este tiempo. Es lo que pasó con Gedeón, ¿sí? La palabra viva lo llamó esforzado y valiente, aunque las características que sobresalían de Gedeón en ese momento no eran ni de esforzado ni de valiente, ¿sí? Entonces la palabra viva viene y te dice lo que realmente sos, no lo que estás viendo acerca de vos mismo. La palabra viva no le presta atención a ese enano que es producción de Madián, que Madián forjó con tanto ataque. La palabra viva solo se entiende con el redimido que está dentro tuyo, ¿sí? Al cual solamente Dios puede ver y al cual vos nunca vas a ver hasta que no tengas contacto con la palabra viva. Por eso es que aquellos que no tienen contacto con la palabra viva siempre tienen una autoestima baja, ¿sí? En algún momento, quizás algunos, bueno, lleno de orgullo, egocéntrico, pero cuando vienen las pruebas empiezan a verse como lo peor, ¿no? Y algunos no lo soportan y se terminan suicidando, lamentablemente. Alguien, cualquiera de nosotros, quien sea, solamente podrá saber quién es si tiene contacto con la palabra viva. La palabra viva te dice quién sos en este tiempo y a qué estás llamado para este tiempo, ¿sí? La palabra viva le reveló la misión a Gedeón, el llamado con el que él fue equipado desde la eternidad. Por supuesto que Gedeón no lo sabía. Gedeón, miren, encontré otro ejemplo interesantísimo para este momento, bien contextual, porque Gedeón, o sea, él pensaba acerca de sí mismo que solamente era bueno para tener un pequeño negocio para sobrevivir en medio de la necesidad. Un pequeño negocio para sobrevivir en medio de la necesidad. Y yo pensaba, ¿cuántos en este tiempo están pensando en solamente tener, no sé, un par de miles en el bolsillo para poder tener un pequeño negocio, una pequeña verdulería que funcione por la ventana de la casa, un kiosquito para vender a puerta cerrada, con tal de no sufrir necesidad? ¿No es cierto? Eso es lo que Gedeón pensaba. Para Gedeón, él era una persona importante si podía limpiar un poco de trigo a escondidas y llegar a la casa y que en la casa lo aplaudan porque había venido con una bolsita llena de trigo limpio. Pero Dios no pensaba eso de él. La idea de Dios era totalmente diferente. Entonces, la palabra viva es la que te vuelve a ubicar en tu llamado. Gedeón creía que con su pequeño trabajo sería alguien. No sé, probablemente cuando llegó a su casa alguna vez lo deben haber aplaudido, pero la verdad que eso ni siquiera está escrito, nunca se hizo público porque no terminó siendo relevante. Pero cuando Dios interviene y le recuerda, o mejor dicho, le declara su asignación, Gedeón pasó a ser el personaje más importante de la historia de ese momento. Entonces, en este tiempo tan particular tenemos que saber que todos tenemos un llamado, todos tenemos una asignación, ¿sí? Nuestra asignación hoy por hoy no es tratar de sobrevivir en medio de la crisis y ver qué negocito podemos hacer. Nuestra asignación de parte de Dios es mucho más importante que eso. Dios nos llamó a ser discípulos en todas las naciones y esa asignación no ha cambiado, ¿sí? Y creo que cada uno de nosotros tiene algo muy particular con respecto a esa asignación, pero nunca nos enteraremos si no tenemos contacto con la palabra. La palabra viva de Dios es la que nos dice
¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Y con lo cual realmente nos vamos a sentir realizados. Entonces, si vas a volver tu corazón a la palabra viva, la palabra te va a incomodar con lo que te va a decir, ¿no? Gedeón se sintió incómodo en esos primeros minutos. Él no sabía ni cómo reaccionar, ¿no? Empezó diciendo, bueno, si realmente sos vos, esperá, que voy a preparar esto, voy a preparar aquello. Después, la palabra viva siguió insistiendo y dándole más tareas respecto de su asignación. Imagínense cuando le pidió que destruya el altar que estaba en la casa de su papá. Y encima había que matar al toro uno de los toros más importantes del ganado que tenía su papá. ¿Sí? Incómodo. Dios te va a hablar cosas que te van a hacer sentir incómodo en este tiempo. ¿Sí? En estas transmisiones hemos estado hablando especialmente de estos ámbitos de encierro en casa, ¿no? Es decir, recordando y teniendo en cuenta de que probablemente en casa algunas cosas se manifestaron, pero decíamos todo el tiempo, no pierdan la oportunidad de pedirse disculpas, de hablar lo que haya que hablar, de solucionar de una vez por todas esas cosas que vienen acarreando quizás de años ahí en las familias. Claro, la palabra te hace estar incómodo, ¿sí? Pero por favor ten en cuenta esta historia, porque después de la incomodidad de Gedeón vino su victoria, ¿sí? La palabra viva comienza acomodando todo en nuestra vida y eso es incómodo, pero en definitiva nos termina llevando a la victoria. Cuarto, y ya voy terminando, la palabra viva nos va a llevar a cambiar nuestro altar, nos va a llevar a cambiar nuestro altar. Y tenemos que estar dispuestos a cambiar el altar. Miren, la palabra viva, por lo que dice el texto, nos va a exigir cambiar un altar de escasez por uno de generosidad. En el versículo 18, Gedeón habla con el ángel y le dice, por favor, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva y te presente la ofrenda que tengo para ti. Esto no estaba en sus planes. Él no estaba pensando ese día salir del trabajo o ir a levantar una ofrenda en algún altar por ahí a Dios. Esto, bueno, toda la situación lo agarró de sorpresa, ¿no? Y él se vio en un momento desafiado a entregar una ofrenda. Yo creo que el calorcito de la misma presencia de Dios en su interior hizo que él pensara en darle una ofrenda. Y el Señor le respondió, esperaré a que vuelvas. Fíjense esto interesante, Gedeón no empezó a vencer la miseria y la escasez cuando estaba oculto limpiando el trigo. Prestemos atención, según su concepto, según el concepto de Gedeón, ¿por qué estaba oculto limpiando el trigo? Para vencer la escasez, pero no lo lograba. No lo lograba. Así que él no comenzó a vencer la escasez mientras limpiaba trigo, según su concepto, ¿sí? Escondido en el lagar. Es cierto que eso le sirvió para sobrevivir, pero nunca para vencer a Madián. Y quiero que pienses en esto, porque probablemente en este tiempo de inicio de crisis empiezan a pasar por tu mente ideas, ¿no? Es decir, de cómo sobrevivir este tiempo. En el nombre de Jesús te pido, por favor, que te asegures que todos esos pensamientos que pasan por tu cabeza vengan de Dios, porque si no son de Dios, quizás te ayuden a sobrevivir, pero no a vencer. Y entonces, ¿qué va a suceder? El ciclo de la miseria se va a repetir hasta que te mueras quizás. Por favor, tened mucho cuidado, porque Gedeón, insisto, no salió de la escasez llevando adelante su plan de limpiar trigo, con esa estrategia de esconderse en un lugar donde se pisan uvas. Esa estrategia a Gedeón no le sirvió. Sobrevivió, pero no venció. Gedeón empezó a recuperar la abundancia cuando cambió un altar de escasez por uno de generosidad. ¿Sí? Fíjense, en medio de la pobreza, todo lo que él prepara para ofrecérselo al ángel. Yo no sé, ahí dice que tomó un cabrito. A ver, yo creo que en tiempo de crisis, si vas a matar un cabrito, mínimo había que pedir permiso al dueño. Él no era dueño, el dueño era su papá. Además, si vas a matar un cabrito, más vale que reúnas a toda la familia en tiempo de crisis, no porque hay que repartir entre todos, todos tienen necesidad. Pero él dice que fue a buscar un cabrito para dárselo al ángel, a ese ángel que nunca había visto, no sé, quizá ni siquiera estaba seguro de que ese sea un ángel, pero va a buscar un cabrito, es generoso en ese momento. Después dice que tomó 20
kilos de harina. O sea, con 20 kilos de harina hacemos bastante, ¿no? Y se puso a hacer pan con 20 kilos de harina. ¿Cuánto tiempo? A ver las cocineras del otro lado, escriban en el chat. ¿Cuánto tiempo se puede estar comiendo pan hecho con 20 kilos de harina? Creo que mucho. Yo sin haber hecho pan nunca. Comí mucho, pero nunca hice. Pero se puede hacer mucho, me parece, ¿no? Con 20 kilos de harina. Así que la ofrenda de Gedeón fue muy generosa. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que necesitamos cambiar el altar de escasez por un altar de generosidad. Llega un momento, cuando somos confrontados por la palabra, que tenemos que tomar la determinación de ser generosos. Y entonces, ¿qué sucedió? Fíjense esto, el ángel no tocó el trigo escondido para multiplicárselo, ¿sí? No tocó, dijo, bueno, quédate tranquilo, Gedeón, para que veas que vine a ayudarte, este poco trigo que alcanzaste a limpiar, lo voy a tocar para que se multiplique. El ángel nunca dijo eso. ¿Qué es lo que el ángel tocó? El ángel tocó lo que Gedeón le ofreció, ¿sí? Eso fue lo que tocó, eso fue lo que el ángel consumió y como resultado de esa ofrenda luego vino la victoria y la abundancia, obviamente, ¿no? Pero yo estaba pensando en esto mientras hacía los apuntes y veía esta realidad, que hay gente que quiere que Dios le multiplique lo que nunca da, ¿no? Gente que se pasa mucho tiempo orando y diciendo, Dios, por favor, multiplica los pocos ingresos que tengo, pero de esos ingresos Dios no ve ni un solo peso, nunca. Quiero pensar que del otro lado de la pantalla no hay ninguno que recortó sus ofrendas porque estamos entrando en tiempo de crisis. Si eso pasara sería tremendo. Sería tremendo, porque estaríamos frente a una historia muy similar a la de Gedeón, ¿sí? Insisto, cuando llega la crisis es tiempo de ser generoso primero con Dios. Por eso es que nosotros siempre seguimos ofrendando. Nunca dejamos de ofrendar ni en tiempos de pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que aunque haya poco en casa, pero si lo ponemos delante del Señor, el Señor multiplica. Bueno, recuerden el testimonio de la pastora Irma al inicio de esa transmisión y cuántos otros, ¿no? Sigo insistiendo y pidiendo testimonio porque sé que hay otros, pero que todavía no me autorizaron a contar, Pero mándenlos, escríbanlos porque hay muchos en la congregación, hay muchos en la congregación. Entonces, Dios va a multiplicar aquello que le ofrezcas. Es lo que hizo el ángel. La palabra viva te va a exigir también cambiar un altar de fuego extraño por uno de fuego consumidor. ¿Qué es el fuego extraño? El fuego extraño es aquello que yo poseo en mí, pero que nunca entrego a Cristo. Por ejemplo, mi carisma, mi habilidad, mis capacidades, pero que no son puestas delante del Señor, ¿sí? Eso es un fuego extraño. Es un fuego que yo enciendo para calentarme yo mismo, pero con mis habilidades, ¿sí? Pero el fuego consumidor es el fuego del Espíritu Santo. Es decir, cuando toda mi capacidad, poca o mucha, se la consagro al Señor, ¿sí? Entonces viene el Espíritu Santo y hace lo que pasó aquí en la historia de Gedeón. Consume esa ofrenda para que se multiplique y me traiga la victoria. Así que necesitamos cambiar el fuego extraño por el fuego consumidor, ¿sí? La palabra viva también te va a exigir cambiar ese altar de oscuridad en tu casa por un altar a Dios. Una de las primeras cosas que Dios le pidió a Gedeón es que destruya el altar al Dios falso que estaba en el patio de la casa de su papá, ¿sí? Ese altar representa la oscuridad en nuestra vida. Representa lo que nosotros adoramos fuera de Dios, ¿sí? Muchas veces explicamos esto, que adoración es girar en torno a, ¿no? Girar alrededor de, ¿sí? Entonces, lo oscuro en nuestra vida es todo aquello alrededor de lo cual yo giro y no se trata de Dios, ¿sí? Entonces, si mi vida gira hoy, por ejemplo, vuelvo al tiempo de crisis, ¿no? Si mi vida gira alrededor de la economía, mi preocupación por la economía, el ver cómo hago reflotar mi negocio, entonces ahí está yendo mi adoración. Mi adoración es el punto al cual yo le presto atención, ¿sí? Y si ese punto de atención no es Dios, es Baal, como dice la historia. Es un Dios extraño. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en este tiempo? Cambiar el altar a la oscuridad
por un altar a Dios y que Dios vuelva a ser la persona alrededor del cual yo giro en este tiempo, alrededor del cual camino, ando, me muevo, corro, lloro, me río, ¿sí? Todo alrededor de Él, porque es Él el que nos puede sacar de la crisis, no aquello al cual le presté atención quizás durante tanto tiempo, o por lo menos durante este tiempo de crisis. Entonces, en la práctica esto es así, todo el tiempo, dinero, salud, que antes le daba a mis cuestiones, aquí la historia es hechicería, ¿sí? Llámenle como quieran, pero para mí es hechicería. Ahora hay que dárselo a Dios, ¿sí? En la práctica es destruir el altar de temor que hay en mi casa y construir un altar de fe. Si estamos en casa todo el tiempo hablando de que, qué mal que está todo, qué mal que nos va a ir después de esto, de acá no salimos rápido, esto va a llevar años, eso es un altar al temor. Necesitamos destruir el altar al temor, como Gedeón destruyó el altar a Baal en la casa de su papá y levantar un altar de fe, empezar a proclamar, en Cristo todo lo puedo. Es decir, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿sí? Recordar las palabras de Jesús cuando decía, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y tantas otras. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Bueno, hay tantas promesas. Trabajen en eso, lean eso, tengan contacto con esa palabra viva, replíquenla en casa, declárenla en casa. Y eso estará levantando un altar de fe en lugar del altar de temor. En la práctica es destruir el altar de enfermedad en tu casa y construir un altar de sanidad divina, es decir, dejar de hablar tanto de la enfermedad. Quizá haya una enfermedad en tu cuerpo, pero la enfermedad no puede poseerte. Cuando yo hablo todo el tiempo de la enfermedad me está poseyendo. Por eso hablo todo el tiempo de la enfermedad. Pero dejo de hablar de la enfermedad, empiezo a hablar de la sanidad de Dios, ¿sí? Entonces, hoy alguien me enseñó a hablar así, ¿no? Tengo una enfermedad, pero la enfermedad no me tiene a mí. Y estará la enfermedad ahí mientras Dios quiera, pero cuando Dios diga basta, la enfermedad se fue, porque el control lo tiene Dios. Y hablo de sanidad divina, ¿sí? En la práctica es destruir el altar de amargura que pueda haber habido en mi vida durante años y que puede estar aún hoy todavía, ¿no? Pero empezar a levantar un altar de amor, ¿sí? Un altar de amor que tome el lugar de esa amargura. Pensemos en esto, recordemos que donde Baal, que es maldición, representa la maldición, más te golpeó, allí hay que levantar un altar para Dios. ¿Qué es lo que más sufriste en tu vida? ¿Qué es lo que más sufrió tu familia? ¿Sí? Pongan eso mismo delante del Señor y digan, Señor, hoy esto queda destruido delante tuyo. Esto que durante tanto tiempo nos atacó, que cíclicamente volvía a afectarnos, hoy lo ponemos debajo de tus pies para que pises encima de este altar y lo desmenuces. Destruimos este altar. Declaramos que no vamos a hablar más de esto, sino que ahora empezamos a hablar del Dios Todopoderoso, del Dios vencedor, ¿sí? Entonces, en vez de hablar tanto de miseria, empiecen a hablar de prosperidad divina. En vez de hablar tanto de enfermedad, hablen de salud divina. En vez de hablar tanto de peleas y desacuerdos en casa, hablen del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Empiezan a decir, no sé cómo, pensamos que no lo íbamos a soportar, pero ahora no sé cómo, el amor abunda entre nosotros. Bueno, ese es el amor que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios. Levanten altar a Dios y a lo que Él dijo, a la palabra viva, ¿sí? Destruyendo todo otro altar. Por último, fíjense, cambiado el altar, cambiado el nombre. Una vez que Gedeón cambió el altar, se le cambió el nombre. Dejó de llamarse Gedeón y pasó a llamarse Jerubbaal, que significa el que contiende con Baal. La gente le puso ese nombre, ¿sí? Porque claro, la gente vio que se animó a destruir el altar y dijo, bueno, que se arregle Baal con él, aparentemente, Gedeón puede. Así que le cambiaron el nombre. Cuando nosotros cambiamos de altar en el cielo, se nos cambia de nombre. Y cada vez que en la Biblia vemos que hubo un cambio de nombre, también hubo un cambio de naturaleza. Recuerden, ¿cómo conocimos a Gedeón? Lo conocimos como un cautivo temeroso. Pero cuando él destruye el altar,
cambia el altar, se le cambia el nombre y ahora pasa a ser valiente y esforzado. ¿Sí? Se le cambió el nombre. No solamente la gente en el pueblo le cambió el nombre, en el cielo se le cambió el nombre cuando Él cambió el altar. La palabra viva te cambia el nombre porque te cambia la naturaleza. Cuando cambiamos el altar, ¿sí? Se nos cambia la naturaleza, se nos modifica el ADN. Por eso es que cuando nosotros tenemos contacto con la palabra viva, de pronto dejamos de enfermarnos. Aquello que aparentemente, según el diagnóstico, estaba en el ADN, ya no se manifiesta. Como el testimonio que escuchamos hoy. ¿Sí? Había algo allá adentro. El diagnóstico decía que había algo, había un tumor, había un quiste. ¿Sí? Pero cuando la palabra viva tuvo acceso al interior de nuestra querida hermana, destruyó lo que estaba ahí, ¿sí? Ya no existió más, ¿sí? Desapareció. Nuestro ADN es modificado cuando la palabra viva tiene contacto con nosotros. Cuando Gedeón derribó los altares, ¿sí? Dice la historia que el primer pueblo que se le prendió a él, ¿sí? Cuando vieron que él tuvo esa valentía de destruir al Dios ajeno, al Dios falso, el primer pueblo, dice, que se le añadió fue el pueblo de los abiezeritas. ¿Qué significa la palabra abiezerita? Lo hablamos muchas veces, el significado de los nombres en la Biblia, ¿no? Eso significa el Padre ayuda. Cuando nosotros volteamos el altar a dioses extraños en nuestra casa, el Padre mismo, con mayúscula, viene en ayuda para vos, en ayuda para tu familia, en ayuda para tu nación. Los que están en Argentina, para Argentina, los que están en Ecuador, los que están en España, en Paraguay, en Filipinas, donde sea que nos estén mirando, por favor tengan en cuenta esto. Dios viene en ayuda de aquellos que se animan a cambiar el altar, aquellos que buscan tener contacto con la palabra viva de Dios. Queridos, quizás estemos llegando al final de la cuarentena. No lo digo con conocimiento científico, lo digo simplemente porque empezamos a ver más movimiento en nuestras ciudades. Y más allá de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con estos movimientos que empiezan a producirse, quizás la realidad es esta, ¿no? Probablemente estemos llegando al fin de la cuarentena o entrando a una nueva fase si seguimos las palabras de nuestro presidente. Pero, por favor, aunque termine la cuarentena, no demos por terminada la obra de Dios. Dios comenzó algo hace unos 40 y pico, 50 días atrás, porque creo que ya pasamos los 50 días. Dios comenzó algo hace 50 días atrás, pero creo que la obra de Dios todavía no está terminada. Todavía no se está escuchando el clamor por encima de la opresión. Todavía hay altares que tienen que ser destruidos, derribados en nosotros, en casa, en el país. ¿Sí? La obra de Dios todavía no está terminada. Todavía no tenemos acceso a la palabra viva de tal manera de que estemos encarnando la palabra. Todavía la gente que nos ve no ve palabra. Todavía nos ve mucho a nosotros. Si no, escúchense hablar cuando se juntan, no sé, bueno, no se pueden juntar ahora, pero quizás se paran a 2 metros de distancia con su vecino a hablar de la situación. Quizás su boca todavía se compromete en comentarios que no han salido de la boca de Dios. Entonces, aunque se termine la cuarentena, por favor, no terminemos, no dejemos que la obra de Dios se termine. Que siga adelante esa obra de Dios. No abandonemos el clamor por la palabra viva. Y si todavía no clamaste en este encierro con propósito, por favor, comenzá urgente. Empezá a clamar por vos, por tu familia. Hacelo por tu vecindario, que se note el efecto de la palabra viva en cada uno de nosotros. No salgamos del encierro sin que la palabra viva, que es Cristo Jesús, nos haya dicho quién somos y para qué existimos. Mira, si vas a salir de la cuarentena como entraste, sin haberte enterado de quién sos y qué nombre tenés en el cielo y cuál es la asignación que se te dio acá, vas a seguir viviendo en depresión. ¿Sí? Vas a seguir, vas a entrar en ese ciclo del infierno, ¿sí? Que te va a seguir atacando todo el tiempo, va a ser imposible ponerse de pie. Hay que salir de este tiempo de encierro con propósito, sabiendo quién somos, cómo nos llamamos en el cielo y para qué estamos aquí en la tierra. Eso tiene que estar muy claro. Todos, por favor, desde los mismos niños, papás, enséñenselo en casa.
Enséñenle quiénes son desde la Biblia. Los jóvenes nuestros, por favor, salgan a la calle sabiendo quiénes son. Adultos, papá, mamá, sepan quiénes son, con errores y todos en casa, pero hay un nombre que Dios les dio. Recuperen ese nombre, recuperen esa asignación. Aún nuestros abuelos, hermanos de la tercera edad, nuestro club 65 más, como le llamamos aquí en la iglesia, ¿sí? Aún ustedes tienen una asignación. Yo siempre digo esto y lo creo de veras, que Dios nos ama tanto, que si nuestra tarea en la tierra ya hubiese terminado, ya nos hubiese llevado. Así que si sos adulto, si sos mayor y todavía estás en la tierra, es porque Dios tiene algo para vos acá todavía. Él no te deja de gusto. Lo que Él más quisiera es tenerte a su lado, pero te está dejando a causa de quienes te rodean. Pregúntale al Señor, ¿cuál es tu asignación en este tiempo? Necesitamos redescubrir eso. Y por sobre todas las cosas, cambiemos nuestro altar, por favor. Revisemos nuestra adoración. ¿Sí? Quizá nos encontremos con que nuestra vida gira alrededor de cosas, personas, circunstancias equivocadas. Volvámonos generosos, como aprendimos de Gedeón. Que el fuego que arda en nosotros sea el Espíritu consumidor, el Espíritu Santo. No el fuego de nuestras propias capacidades. No el decir, bueno, cuando salga de todo esto voy a hacer esto y aquello y me voy a reinventar. Una palabra que está muy de moda ahora, ¿no? Me voy a reinventar. No te vas a reinventar nada. Lo que vas a hacer es lo que Dios dijo de la eternidad o no serás nada. No es cuestión de reinventarse. Es cuestión de descubrir quién sos según el corazón de Dios. Quita la oscuridad de tu vida, de tus palabras, de tus gestos, de tus pensamientos. No des lugar en tu casa a manifestaciones del infierno, como la enfermedad o la miseria. Esas son manifestaciones del infierno. No le des lugar. No le des lugar. Proponete a vivir conforme al nuevo nombre que se te dio en el cielo. Preguntale, esta semana te dejo este desafío. Quizá lo puedan conversar después en las reuniones de grupo de crecimiento o en casa. Preguntale a Dios, Señor, ¿qué nombre me diste allá en el cielo? ¿Cómo se me conoce a mí en el cielo? Acá me conocen como el pobrecito, como el don nadie, como el desubicado, no sé, como el charlatán, como el chamullero, decimos acá en Argentina, ¿no? ¿Cómo se me conoce en el cielo? Para que yo pueda adaptar mi vida a lo que se decretó en tu eternidad y empezar a vivir como vos lo determinaste. Y cuando salga de este encierro, los que me vean con el nombre cambiado. Me vean como quien se va a poner al frente de la restauración del país. Te bendigo. Vamos a orar juntos ahora para que esta palabra de Dios afecte tu corazón. Y el mío, por supuesto. Nuestros corazones tienen que ser afectados por esto. Y tiene que crecer, nacer y crecer en nosotros una tremenda desesperación por la palabra de Dios y que su palabra se cumpla en nosotros, en este tiempo y en el que viene. Porque viene otro tiempo. Dijimos el miércoles, no sabemos cómo será el próximo tiempo. ¿Será un tiempo mejor que este? ¿Será un tiempo peor que este? Pero sea como sea que venga el próximo tiempo, si la palabra consiguió meterse en nosotros, afincarse en nosotros, hacer morada en nosotros, entonces no importa el tiempo que venga, siempre estarás pasando de una dimensión de gloria a otra dimensión de gloria. Oramos juntos, Y después de la oración quiero dejarte unos minutitos ahí con un tiempito de adoración. No cortamos la transmisión todavía, quédate tranquilo que voy a volver para despedirme. Pero quiero que oremos y que después tengamos un tiempito cortito de adoración y que pienses en todo esto que Dios te ha dicho y te seguirá diciendo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de historias de encierro como el de Gedeón, podemos aprender a salir de ellos, pero aún salir diferentes. Padre, hoy declaramos en el nombre de Jesús que no solamente nos interesa salir del encierro, sino que nos interesa salir del encierro con el nombre cambiado, con el altar cambiado. Nos interesa salir del encierro por el clamor, Señor, que vamos a levantar por tu palabra viva en nosotros. Señor, si vamos a salir del encierro como entramos, preferimos quedarnos acá. Pero Señor,
Desechamos esa preferencia y en el nombre de Jesús declaramos que como iglesia nos ponemos en pie para tomar toda la palabra de Dios. Nos ponemos en pie para derribar todo altar extraño delante del Señor, para dejar de lado cualquier fuego extraño y levantar un altar al Dios vivo, al Dios verdadero, a Jesucristo el Señor. Nos levantamos para definitivamente buscar el cambio de nombre que el cielo nos otorga, para entonces también vivir conforme a un nuevo ADN, que es el ADN que tiene la sangre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús oramos, fortalece nuestra vida. Amén.